tienen su carpeta en esta mañana? ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar al primer estudio de la mañana. Les recuerdo que a la tarde los grupos tendrán su tiempo de participación. Y el material que vamos a dar ahora, vamos a ir a las dos porciones que tenían que haber leído los jóvenes, que una estaba en el libro de Éxodo y la otra estaba en el libro de Deuteronomio. ¿Sí? Empecemos primero por la del libro del Éxodo, que era Éxodo capítulo 17, Éxodo capítulo 17. Les recuerdo, yo después a los grupos les daré unas preguntas para que trabajen sobre ellas, y a la tarde, cuando les toque a las 4:15 compartir, pues ustedes sepan de qué es lo que tienen que hablar, ¿vale? Entonces nos vamos al libro de Éxodo, el capítulo 17, del versículo 8 en adelante, ¿sí? ¿Lo tienen? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre el Señor Nisi, o Dios Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Deuteronomio 25:17 es la segunda porción de la Torá que nos habla acerca de este acontecimiento. Deuteronomio 25, a partir del verso 17, leemos esta parte de la historia. Y dice así: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas, como dice aquí, cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Si ustedes echan un vistazo a las primeras hojas del material, hay ahí unas palabras que yo he puesto que tienen que ver con el estudio y con el lema de este congreso: desenmascarando al enemigo. Y vamos a leerlas porque creo que es bueno saber la definición de las palabras que estamos o vamos a utilizar durante estos días. La palabra desenmascarar tiene varios significados. Primero es quitar la máscara o el antifaz de alguien. Creo que eso está claro, ¿no? Descubrir la verdadera manera de ser de alguien, dando a conocer los verdaderos propósitos, objetivos o sentimientos que intenta esconder. Ya es un poquito más extensa y más profunda la definición de desenmascarar. Tercero, desenmascarar es también descubrir la esencia o la identidad de algo o de alguien. Cuarto lugar, desenmascarar también es hacer pública la realidad oculta de una persona o cosa, la realidad que está oculta. Sinónimos de la palabra desenmascarar, pues descubrir, destapar, revelar, mostrar, denunciar, etc.
Hemos dicho que lo que queremos es desenmascarar al enemigo. Entonces por eso pienso que es bueno también leer la definición de la palabra enemigo. Enemigo es alguien que se opone a algo o a alguien o es contrario a ellos. Persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o hace mal. Eso se considera un enemigo. En tercer lugar, el enemigo es el contrario en la guerra. Es contra quien se pelea, no contra el amigo. Cuarto lugar, enemigo es la persona o grupo que se opone a otro, sea por sus ideas, pensamientos o actividades o por cualquier otro motivo. Sinónimos de la palabra enemigo: adversario, que también aparece en la Biblia, contrario, rival, contrincante, oponente, no está mal escrita, es oponente, etc. Hemos leído la palabra retaguardia. Hay que saber lo que estamos hablando. La retaguardia es la parte de un ejército o de una fuerza desplegada que avanza en la parte trasera o que se mantiene más alejada del enemigo. Retaguardia es también la zona más alejada del frente de toda zona ocupada por el enemigo. Sinónimos de retaguardia: detrás, posterior, cola, final, etc. Desbaratar significa deshacer o arruinar algo. Sinónimos de la palabra desbaratar: desordenar, dilapidar, desorganizar, desarreglar, etc. Vamos a tener en la mano o ahí al alcance la página que dice arriba Amalek y Amán. Esa es la primera que vamos a estar leyendo en esta mañana, ¿sí? Amalek y Amán. Partimos de la base que Amalek era un pueblo real que existía, que se había arraigado en la tierra de Canaán antes de que el pueblo de Israel viniera de la esclavitud de Egipto. Y Amalek, como vamos a ver en este día, fue el primer pueblo que se atrevió a atacar directamente al pueblo de Israel, pero utilizó una estrategia muy interesante y fue atacarle por la parte de atrás, por la retaguardia. No es el enemigo que se caracteriza por ir de frente, como podían ser otros enemigos de la Biblia, sino que es el enemigo que aprovecha la parte débil, a los cansados, a los enfermos, a los que no pueden ir al mismo ritmo de los demás. Esa es la forma como ataca Amalek, por la espalda, ¿no? Entonces vamos a leer algunas cositas que se dice aquí, y vamos a ir metiéndonos en el estudio de esta mañana. Amalek es esa nación que ha intentado destruir al pueblo de Israel a lo largo de su historia. En términos físicos, Amalek es una nación de individuos que odian a los judíos con un odio violento y mortal. Pero cualquier fenómeno físico tiene una raíz espiritual. Todo fenómeno físico no es más que una fuerza espiritual que se manifiesta en el mundo. Hemos dicho en más de una ocasión que lo natural en muchas ocasiones es un reflejo de lo espiritual. Cuando tú vas, por ejemplo, caminando y ves tu sombra en el suelo, la sombra no eres tú, la sombra es un reflejo de lo que tú realmente eres. Pero lo que vemos es la sombra, pero lo que vemos es un reflejo de lo que no se puede ver, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ocurre algo en el mundo natural, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios no puede interpretar, no puede leer, ni siquiera se percata de que detrás de ese fenómeno aparentemente normal, algo que ocurrió como producto de la casualidad o como una intervención de la naturaleza, pues él no sabe leer lo que está pasando, ¿no? Detrás de una situación, detrás de una guerra o detrás de cualquier situación. Sin embargo, queremos insistir en esto. Para nosotros los creyentes, los acontecimientos aparentemente normales y naturales de la vida tienen una lectura diferente, una lectura, digamos, también de tipo espiritual, porque lo natural es un reflejo de lo espiritual. Entonces, el apóstol Pablo, que era conocedor de esta gran verdad que estamos diciendo en esta mañana, cuando él escribe la primera carta a los hermanos de la iglesia de Corinto, les dice que cuanta cosa ocurrió en el Antiguo Testamento, desde que salieron de la tierra de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, dice, todo aquello fue una especie de sombra.
Todo aquello es un ejemplo natural de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual y sobre todo en el tiempo en el cual vivimos nosotros hoy en día. Los enemigos naturales que tuvo que enfrentarse Israel, como los amalecitas, los amorreos, los jebuseos, etcétera, pues simplemente son un ejemplo, un botón de muestra objetivo, visible, de esos enemigos espirituales con los cuales tendría que enfrentarse el pueblo de Dios a lo largo de la historia. El faraón es un tipo de Satanás. Moisés es un tipo de Cristo, el personaje, el instrumento que el Señor utiliza para liberar, para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. La tierra prometida es un ejemplo de nuestra nueva vida en Cristo, de cómo podemos disfrutar de una libertad, cómo podemos servir y conocer al Señor, etcétera, etcétera. Así que todo lo que vamos a estar viendo acerca de Amalek, si bien es cierto que ocurrió realmente y hubo un pueblo que existía que se llamó Amalek, Amalek es el tipo. Hay dos figuras de dicción muy importantes en la Biblia, las iremos estudiando Dios mediante ahora en estas clases de hermenéutica que hemos comenzado. Y una es el tipo y otra es el antitipo. El tipo es lo que prefigura, lo que anticipa lo que va a suceder en el futuro. Y cuando tú ves el cumplimiento de ese tipo en la persona real o en el acontecimiento real, eso es el antitipo, ¿vale? Entonces, Amalek es un tipo de todos los enemigos que a lo largo de la historia se enfrentarían no solamente con el pueblo de Israel, sino con todos los creyentes en el Dios de Israel, ¿vale? Seguimos leyendo el párrafo número 2, así que quédate con esto. Todo fenómeno físico no es más que una fuerza espiritual que se manifiesta en el mundo. Amalek representa, por lo tanto, esa fuerza que desea destruir al pueblo de Dios y a su destino, su propósito. Ahora, ¿qué fuerza espiritual es la que representaba en su momento el pueblo de Israel? ¿Por qué tanto empeño en destruir a ese pueblo? Porque el pueblo de Israel tenía el deber de la presencia de Dios en el mundo. Era el único pueblo en aquel momento que existía monoteísta de la tierra, y Dios le dijo en cierta ocasión a ellos que ellos iban a ser sus testigos. Todos los pueblos que en aquel tiempo existían, todos absolutamente, salvo el pueblo de Israel, eran politeístas. Hay una lista enorme en la Biblia de dioses que se adoraban en aquel tiempo: Quemos, Milcón, Moloc, Baal, Astarot, Astarte y tantos, ¿va? El único pueblo que tenía la creencia en un único Dios, creador del cielo, de la tierra y de todo lo visible, era el pueblo de Israel. Por lo tanto, si a un enemigo se le ocurría, como el caso de Amalek, atacar y destruir al pueblo de Israel, automáticamente la tierra quedaría sin testimonio. La tierra quedaría sin un botón, sin un punto de referencia de que había un Dios único y verdadero, que en aquel momento la obligación de Israel era proclamarlo y anunciarlo a los cuatro vientos sobre toda la faz de la tierra. Por lo tanto, cuando leemos, y lo hemos hecho en esta mañana, que Amalek realmente a quien ataca es al trono de Dios, pues uno puede darse cuenta de que el objetivo final de Amalek no solamente era destruir físicamente a una serie de personas llamadas en aquel tiempo el pueblo de Israel o judíos, sino que el objetivo de Amalek era que en la tierra no hubiera testimonio de que un día hubo un Dios que creó el cielo, la tierra, las naciones, los peces, al hombre, etcétera, etcétera, y por lo tanto es como si hubiera matado a Dios. La existencia de Dios queda borrada. No hay testimonio, no hay vestigio en la historia de que hay un Dios creador, porque el único pueblo que lo representaba y creía en él y le honraba y le servía era esta gente. Al desaparecer, al destruir a este pueblo, automáticamente ya a Dios no se le ve por ninguna parte. Entonces, por eso cuando leemos que Amalek se levanta contra el trono de Dios, la palabra, la expresión trono de Dios representa su soberanía, su dominio, su majestuosidad, su presencia, su existencia en el mundo. Eso es lo que significa el trono de Dios, ¿de acuerdo? Fijaros que, por ejemplo, antes de Amalek, Satanás, vamos a leer esas porciones también seguramente en esta mañana. Satanás, él lo que intenta es destronar a Dios. No solamente quitar a Dios de en medio, sino que no se hable de Dios, de su existencia, de su obra, y de esa manera pues el mundo queda a la deriva, como un barco sin timón. No hay presencia de Dios, no hay testimonio de Dios, por lo tanto comamos y bebamos que aquí no pasa nada.
Ese es el objetivo de Amalek. Los testigos dan testimonio de aquello que no puede ser visto. Eso es un testigo, una persona que cuando algo ha ocurrido y ellos lo han podido ver, son llamados. Eso es fundamentalmente la función de un testigo. Si algo está presente o es evidente, son totalmente innecesarios los testigos. Esto es solo cuando la cosa o suceso no puede ser percibido directamente, entonces es cuando se llama a los testigos. ¿Usted estuvo allí? ¿Usted vio que él le atacó? ¿Y qué dijo? ¿Usted lo vio? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo no fue? ¿Y cuántos eran? ¿Y a qué hora era más o menos? Eso es lo que hace un testigo. Si en lo que el testigo va a decir es evidente y es visible, la presencia de los testigos es totalmente innecesaria. Por lo tanto, como la presencia del Señor, la soberanía del Señor era un concepto abstracto, invisible, tenía que haber una presencia visible, en este caso era el pueblo de Israel, que diera testimonio de que cada vez que la gente levantaba la cabeza y veía un pájaro cruzar por el cielo, ese pájaro no salió de la nada, sino que detrás de ese pájaro hay un creador que lo diseñó, que lo formó y que ahí lo puso. Y detrás de esa estrella, y detrás del sol, y detrás de la luna, y cuando paseamos por el campo y vemos las flores y los animales, etcétera, etcétera, ellos eran los únicos testigos en aquel tiempo de todo esto. Por lo tanto, Amalek, su objetivo era borrar de la faz de la tierra todo vestigio y presencia de Dios. Por lo tanto, de la misma manera, la presencia de Dios no era percibida directamente en el mundo. Por eso el pueblo de Israel, en aquel momento, era el testigo que tenía la tarea de dar testimonio de que detrás de las bambalinas se hallaba la presencia del Señor. Si ellos callaban, automáticamente Dios quedaba mudo en el mundo. Digamos en cierto sentido que Israel en aquel momento era la boca de Dios, era el testigo de Dios que podía decirle al mundo que detrás de la creación había un creador y un diseñador. De la misma manera, hoy en día, todos y cada uno de nosotros, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras vidas, debemos de dar testimonio de la existencia y de la presencia de Dios en el mundo. Por eso la persecución no solamente ya abarca al pueblo de Israel, sino que abarca a todo aquel que ha creído y que ha confiado y que ha depositado su fe en el Dios del pueblo de Israel, en el Dios único y verdadero. Por eso no solamente Amalek ataca y sigue atacando al pueblo de Israel, sino que también ataca a todo el conjunto del pueblo de Dios, y ahí lógicamente entramos tú y yo. El pueblo de Israel es el único pueblo monoteísta del mundo. Es el único pueblo que va de un extremo a otro, o cree en el Dios único y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o no creen en nadie. No hay católicos judíos, no hay personas que se abrazan a cualquier otra creencia o religión, o creen o no creen, o son creyentes en el Dios único y verdadero, o son ateos, son paganos y no les interesa absolutamente nada. Por eso es un pueblo que en Medio Oriente, es el único pueblo en el Medio Oriente, rodeado de más de 200 millones de árabes, de musulmanes, que da testimonio de que el Dios que se adora en ese pequeño país, en ese pequeño territorio, es un Dios diferente. No es Alá, no es Mahoma, no es el Corán, sino es el Dios de siempre, y por eso una guerra constante y permanente contra ese pueblo que está marcando allí una diferencia. Si el pueblo de Israel fueran todos musulmanes, si el pueblo de Israel, en vez de adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, adoraran a Alá y creyeran en Mahoma y tuvieran el Corán, automáticamente se acabaría el conflicto. Pero como no es así, es una piedra en el zapato. Es un pueblo que va en contra de la norma establecida de la zona, y por lo tanto el enemigo no quiere que en un territorio donde él ha hecho lo que le ha dado la gana durante generaciones y generaciones, haya un pueblo, por así decirlo, que le lleve la contraria. Pero ahora no solamente existe ese pueblo, ahora no solamente hay esa gente allí, sino que ahora hay por toda la faz de la tierra, por los 5 continentes de la tierra, hay diseminado más de 1.000 millones de personas que creen también en el Dios de los judíos, o en el Dios que vino a través del pueblo de Israel. Por lo tanto, la guerra es contra todo creyente verdadero en el Dios único y verdadero que es nuestro Dios. Amén. Seguimos. Amalek, mientras leemos, ustedes pueden ir pensando de quién más o menos podemos estar hablando. Y Amalek está dispuesto a sacrificarse
a fin de destruir completamente cualquier evidencia de la presencia de Dios en el mundo. Está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de borrar la existencia y el testimonio de Dios en la tierra. El mayor acto de obediencia pedido por Dios a un hombre fue el acto de sacrificar a un hijo. Ese fue el mayor acto de obediencia que jamás Dios le ha pedido a un hombre. Ya sé que hay otros casos, como por ejemplo el de Saúl, que también lo vamos a analizar, que era un acto de obediencia, de acatar la voluntad, la misión de Dios para su tiempo, pero nada que ver con el hecho de que Dios te pida que mates a tu hijo. Es mucho más fácil matar a un filisteo que matar a tu hijo. Es mucho más fácil construir un barco en medio de la nada, como hizo Noé, que matar a tu hijo. Es mucho más fácil hacerle la guerra a los enemigos y despropiarlos de todos sus tesoros y construir un templo a tu Dios que matar a tu propio hijo. Si el acto de obediencia más grande que jamás un hombre ha tenido que realizar es el caso de cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Por lo tanto, ellos saben perfectamente en esa cultura que el acto de obediencia más grande que un hombre estuvo dispuesto a hacer fue sacrificar a su propio hijo. En cierto sentido, un hijo es una proyección de uno mismo, ¿verdad? Como alguien dijo, ¿qué es un hijo? Es la proyección de tu yo. Tu yo se proyecta en tu hijo y el de tu hijo en su hijo, y así sucesivamente. Por lo tanto, en ese contexto religioso y espiritual, Amalek está dispuesto a sacrificarse a sí mismo, porque saben que es el mayor acto de obediencia y de sacrificio y de fervor religioso que un ser humano puede expresar a ese Dios. Ese es el espíritu de Amalek. Un espíritu que está dispuesto a ir más allá de lo lógico, de lo normal, del sentido común, ir en contra natura. Amalek le domina este espíritu de estar dispuesto incluso a inmolarse, de hacer lo que haga falta, con tal de que ese Dios en el cual ellos no creen y lo desprecian, sea totalmente aniquilado. Está dispuesto, como hemos dicho, al sacrificio, está dispuesto a sacrificar todo, absolutamente todo, con tal de alcanzar esa meta. Por ejemplo, si ustedes van a la ciudad de Jenin, a la ciudad de Ramallah, a la Franja de Gaza y a otras poblaciones palestinas, las calles, las avenidas, los bulevares, los parques de esas ciudades tienen los nombres de todos aquellos, entre comillas, mártires que han dado su vida por la causa palestina. Es decir, cuando una persona va, por ejemplo, a Jerusalén o a cualquier otra ciudad de ese país y se inmola, o de cualquier otro país, el nombre de ese asesino, el nombre de ese criminal, pues automáticamente recibe pues un reconocimiento en la ciudad de donde ha nacido. Se le pone en la calle el nombre del mártir fulanito de tal. Increíble. Entonces está dispuesto a sacrificar todo lo que tiene con tal de llegar a esa meta. Amalek es la distancia, ahora entramos en otro concepto, es la distancia entre lo físico y lo espiritual. En ese espacio, ese es el terreno donde él vive y se mueve como pez en el agua. Y está dispuesto a sacrificar su vida para defender ese espacio. Es como, por ejemplo, cuando un perro está en su territorio, salvo el mío, es capaz de hacer lo que haga falta con tal de defender su territorio. Por eso los machos marcan el terreno como diciendo, esto es mío, ¿vale? Satanás también tiene territorios marcados, señalados, donde él cree que ahí puede hacer lo que quiera. Y coloca a sus instrumentos, sea Amalek o sea quien sea. Y está dispuesto a defender ese territorio a muerte. Por eso cuando el apóstol Pablo, y leeremos esta porción en el día de hoy, en Efesios capítulo 6, él habla de espíritus territoriales, no solamente de demonios que en un momento determinado individualmente pueden afectar o enfermar a personas, o debilitarlas, o incluso hasta matarlas, enajenarlas, como el caso también del endemoniado gadareno, sino que incluso marca territorios, marca zonas, ciudades, países, donde considera que él es el dueño, ¿verdad? El príncipe de la potestad del aire, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, etcétera, etcétera. Entonces, en un sentido profundo, el significado de esta batalla entre Amalek y el pueblo de Dios es que ellos luchan
contra Dios y contra su presencia en el mundo. Esta es la raíz de todas las batallas y de todas las guerras. Así de claro. Vamos a leer algunos versículos en esta mañana. Voy a pedir a algunos de ustedes que me ayuden. Por ejemplo, vamos a leer en 2 de Timoteo 4:7, 1 de Pedro 5:8. Entonces, leamos esos dos versículos antes de seguir adelante en esta mañana. Repito, 2 de Pedro 4:7, perdón, 2 de Timoteo 4:7 y también 1 de Pedro 5:8. ¿Quién tiene Timoteo? ¿Sí? Vamos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo es el autor bíblico que más términos militares utiliza en sus cartas. Casco, espada, yelmo, guerra, soldados y cantidad de términos típica y puramente militares. Habla de guerras, habla de batallas, habla de enemigos. Y es que Pablo tenía una percepción del mundo espiritual muy clara, muy clara. Y por eso él dice al final de su carrera, al final de su ministerio, que él lo que realmente ha hecho a lo largo de su existencia es pelear la buena batalla. Si él no ha estado de rositas, él no ha estado de vacaciones, él no ha estado pegándose la gran vida, sino que él ha sido un guerrero. Él llegó incluso a decir, yo traigo en mi propio cuerpo, físicamente hablando, marcas de las pedradas, del martirio, de los zarpazos de los leones, de lanzas, en fin, de tantas y tantas cosas. Porque Pablo compara la batalla espiritual del creyente con una auténtica guerra. Y el campo de batalla nuestro hoy en día es el mundo. Y por eso el apóstol Pablo, cuando describe la realidad de la vida cristiana, la describe como una persona que está continuamente en guerra, como un soldado, y por eso utiliza los términos que acabo de mencionar, ¿no? El apóstol Pedro habla acerca de que tenemos todos un enemigo en común. Y ese enemigo lo compara a un animal. ¿Quién tiene, por favor, según 1 de Pedro 5:8, Sonia? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vuestro adversario es una realidad. Continuamente está dando vueltas y vueltas y vueltas, tratando de buscar a alguien y devorarlo, matarlo, destruirlo. ¿Sí? No es que le va a hacer una caricia, no es que le va a venir a asustar, sino devorarlo, destruirlo completamente. Así como Amalek quería destruir completamente la presencia de Dios en el mundo, representada en aquel momento por el pueblo de Israel, hoy en día Satanás lo que quiere es que no haya testimonio en tu casa de la presencia de Dios, que no haya testimonio en tu barrio, que no haya testimonio en el mundo de que nosotros estamos hoy en día siendo testigos de Cristo, de su resurrección, de su muerte, de su venida, etcétera, etcétera. Si vamos a Efesios capítulo 6, en Efesios capítulo 6 el apóstol Pablo está preso en Roma. Él escribe desde la cárcel 4 cartas, se conocen como epístolas de prisión, y en Efesios el capítulo 6, estando él preso en Roma, seguramente ya a punto de morir, escribe 4 cartas. Una de ellas es la carta a los Efesios, otras a los Filipenses, y en esta concretamente, en el capítulo 6, verso 10, el apóstol Pablo habla en estos términos clarísimos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esa era la guerra que llevaban los romanos en el mundo, contra ejércitos, personas, seres humanos. Sino que nuestra lucha es, fíjense, contra principados, viene de príncipes. Hay príncipes en el mundo espiritual. En el mundo de las tinieblas hay gente que tiene el galón, que tiene ¿cómo es? El título de ser un príncipe, ¿sí? Como en el ejército hay generales y comandantes y tenientes y subtenientes y sargentos. En el mundo espiritual no todos los demonios, no todos los ángeles que cayeron el día de la rebelión de Satanás en la presencia del Señor, ¿verdad? Antes de la creación de Adán y Eva, no todos son iguales. Hay algunos que son auténticos príncipes y hay otros que son, como dice aquí,
príncipes de las potestades contra gobernadores. Otros tienen, ¿verdad?, el rango de gobernador, gobernador de Santa Cruz, gobernador de cualquier otro lugar, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ante este panorama, ante esta descripción del mundo espiritual, que no es ciencia ficción ni mitología griega, sino es Biblia, ¿qué podemos hacer? Porque además ellos juegan con una ventaja sobre nosotros, entre comillas, y es que ellos nos ven a nosotros, pero nosotros, salvo raras excepciones, no los vemos a ellos. Entonces, defenderte contra un enemigo que ves, que sabes por dónde viene y por dónde va, pues no es tan complicado. Pero defenderte contra un enemigo que no sabes si está por detrás, por delante, arriba o abajo, pues es mucho más complicado, ¿vale? Entonces, fíjate aquí que el remedio para todo esto es el siguiente: pónganse toda la armadura de Dios, así de claro. Tomen toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. En el día bueno no hay que resistir nada, en el día bueno lo que hay es que gozarse. Este es el día que creó el Señor, gocémonos y alegrémonos en él, decía el salmista. Pero la armadura es para el día malo. Entonces, cuando resistas el día malo, podrás acabar todo y estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Era la parte del cuerpo del centurión romano que había que proteger tremendamente. ¿Por qué? Porque la coraza te protegía de los pulmones y el corazón, órganos vitales. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Napoleón decía que se puede ganar o perder una guerra según el calzado que uses. Es como un rally o como una carrera de motos, una carrera de Fórmula 1. Los expertos saben que el mejor coche del mundo, la mejor escudería del mundo puede perder un mundial por haber escogido mal una rueda. Tenían que haber escogido un tipo de rueda blanda, dura, lo que sea, y se equivocaron y era el mejor coche, como el más poderoso, el más potente, el más cilindrada, pero escogieron mal. Entonces Napoleón decía que tenían que cuidar sumamente el calzado de los soldados romanos, en este caso de los soldados franceses, porque sabía que una guerra se puede perder con un mal calzado. Y el Señor dice que el mejor calzado que podemos utilizar es el apresto del Evangelio. Caminar guiados por la palabra de Dios. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Sobre todo, todo esto es importante, pero sobre todo, dice aquí, tomad el escudo de la fe. Había dos tipos de escudo, uno que era redondo, que era cuando se estaba de guardia, y un escudo que era muy alto, que te llegaba casi desde la barbilla hasta los tobillos, y era el que se llevaba al combate. Entonces cuando lanzaban las flechas, se lo ponían así y se tapaban y las flechas golpeaban y no caían, ¿no? Él está describiendo un escudo redondo, tremendamente poderoso, que cuando veías venir un dardo de fuego, cuando veías venir una lanza o lo que sea, te cubrías y te protegía cualquier parte del cuerpo. Dice, sobre todo toma ese escudo, para que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo. El yelmo era como una especie del casco, lo que te protegía la cabeza, los pensamientos, el cerebro, de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y algunos dicen, bueno, ya se acaba la armadura. No, hay un elemento abstracto, pero que forma parte vital de la armadura. Lo que le da consistencia a la armadura es el verso 18. Lo que hace que la armadura no se caiga ni te quede grande es lo que dice el verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. Y Pablo era una persona muy preparada, muy competente, con un conocimiento alucinante del Señor, tanto teórico como práctico, pero él sabía que sin el respaldo de la oración no podía ir ni de aquí a la esquina, porque él llegó a decir que no tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo. Él fue el que dijo aquella frase que todos conocemos, ¿no? Que Satanás es capaz de incluso hasta de disfrazarse y te hace creer que te estás entrevistando o te está trayendo un mensaje, un ángel de luz, un ángel del Señor, y resulta que te está hablando un demonio, ni te enteras. Entonces Pablo dice, hay que orar para que el Señor nos dé discernimiento y para que no nos dejemos seducir ni arrastrar por sus mentiras y por sus engaños, ¿verdad? Así que toda esta guerra espiritual que Pablo describe la podemos ver en lo físico y lo podemos ver en lo natural, sobre todo en este enemigo terrible que es el pueblo de Amalek. Sigamos leyendo la segunda página. Dice que Amalek significa tinieblas y el florecimiento del mal. Ahí es donde Amalek se mueve como pez en el agua.
en la oscuridad, en la ignorancia, en las tinieblas. El fin de Amalek significa la destrucción del abismo, del distanciamiento entre Dios y el mundo, pero también la restauración de la cercanía que revela la presencia y la obra de Dios por medio de Cristo en el mundo. Mientras estemos en esta vida, estaremos en guerra. Mientras estemos vivos, tenemos que estar velando y orando, como se decía en esta mañana, porque no estamos aquí de paseo, sino estamos aquí para dar testimonio, estamos aquí para hacer luz, para marcar una diferencia, y Satanás va a hacer todo lo posible por evitar que nosotros cumplamos con nuestro objetivo. Ahora volvamos a la porción de Éxodo en esta mañana, porque una de las cosas que tenemos que tener presente en nuestra vida cuando estudiamos un pasaje es ver de dónde viene esa historia, cuáles son los capítulos anteriores. Y vamos, por ejemplo, vamos en Éxodo, ¿verdad? Vamos al capítulo 15. En Éxodo capítulo 15, ustedes se van a dar cuenta de que uno de los problemas que generalmente, de vez en cuando, Israel tenía era falta de agua. Ellos estaban en pleno desierto. El agua en el desierto es oro. Por lo tanto, cuando faltaba el agua, el problema era terrible. El estado de ánimo de la gente cambiaba. La gente era diferente cuando había agua que cuando no había agua. La murmuración ni aparecía en el campamento mientras las necesidades materiales, sobre todo de agua, estaban cubiertas. En el momento en el que faltaba agua, o en el momento en el que faltaba comida, en el momento en el que lo material faltaba, automáticamente la espiritualidad del pueblo pegaba un bajón, surgía la carnalidad, y aquella gente que hace 2 días estaban alabando a Dios después de cruzar un mar y profetizando y glorificando al Señor, se olvidaban de todo aquello simplemente, digo simplemente entre comillas, cuando faltaba el agua. Por eso ustedes van a darse cuenta de lo valorado, del valor tan grande que tenía el tema del agua. La mayoría de los salmos donde aparece la palabra agua se escribieron en el desierto. Por ejemplo, el número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y habla de cómo será como un árbol plantado junto a corriente de agua. Mi alma tiene sed del Dios vivo, y tantos salmos que hablan del agua. Era un elemento tremendamente valorado. Bueno, pues en el capítulo 15, del versículo 22 al versículo 27, encontramos una parada de las tantas que hizo el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida. Encontramos una parada donde encontraron agua. Sí, había agua, pero no se podía beber. Entonces, ¿para qué la queremos? Ellos se pararon en un lugar que en hebreo se llama Mará. Mará significa amargura. Vamos a leer el pasaje para que nos demos cuenta qué cosa tan interesante ocurrió aquí. Hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Salieron al desierto de Shur, anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mará, o Mara, amarga. Entonces, ¿qué ocurre? Ese pueblo que salió cantando, danzando y profetizando del Mar Rojo, comienza a murmurar contra Moisés y le dice: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron, y allí le dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Eso es lo importante. Esto es una prueba. Yo quiero ver cómo reacciona el pueblo ante la primera. Esta es la primera dificultad con la que se encuentra Israel cuando sale de Egipto. Vendrían otras, pero esta es la primera. Habéis visto la gloria mía en Egipto, habéis visto cómo el faraón murió, habéis visto cómo el ejército del faraón fue destruido, habéis visto el Mar Rojo abierto. A ver ahora cómo reaccionan, porque ya sé cómo reaccionan en la alegría. Ahora en la adversidad, a ver cómo reaccionan. Pues como se esperaba, ¿no? Como murmuración. Y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a tus mandamientos, y guardares sus mandamientos, sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Llegaron a Elim, donde dice que había 12 fuentes y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Si los lleva a Mará, no pueden beber el agua, es amarga. El Señor les muestra un árbol que es tipo de Cristo, de cómo endulza la vida, de cómo endulza las aguas. Allí los prueba, le da estatutos, le da leyes y dice: ok, ya veo cómo reaccionan cuando no tienen agua. Vamos a otra parada.
los lleva a Elim, y en Elim dice que había, hasta el día de hoy, en Elim siguen habiendo las palmeras que menciona aquí, 70 palmeras y 12 fuentes de aguas. Dice la Biblia que Moisés llegó a tener 70 ancianos. Una palmera para cada anciano. Si debajo de cada palmera, y no solamente se refiere a una palmera en singular, sino a un grupo de palmeras, ¿verdad?, para cada anciano. Y 12 fuentes de agua, para que cada tribu tenga su propia agua y no tenga que depender este de este ni el otro del otro, sino que cada uno tenga su propia fuente de agua. Y es interesante notar, si me pueden acercar un segundito la pizarra para ponerla aquí. Miren, dice que allí el Señor les da una promesa tremenda. La promesa que el Señor les da allí es una promesa, gracias, así mirándola para allá. La promesa que el Señor les da a esta gente es que si ellos se comportan y obedecen al Señor y no meten la pata y se someten al Señor y piden perdón y llevan una vida, digamos, correcta, pues ninguna enfermedad les afectaría. Ahora, si un día hacemos un estudio detallado de cuántas enfermedades menciona la Biblia, nos quedamos asombrados. Porque incluso en los tiempos en los que el Señor le dio la palabra al pueblo de Israel, había enfermedades que no existían. Pero ellos podían activar una serie de enfermedades que no existían. Les dijo, si ustedes me obedecen, si ustedes se someten a mi palabra, si ustedes viven en sometimiento a mi palabra, a mis estatutos y a mis leyes, ninguna enfermedad de las que mandé a los egipcios se la mandaría a ustedes. Pero si ustedes no me obedecen, y comienza a mencionar enfermedades que hasta ese momento ni existían en el mundo. Luego, el tema del perdón, el tema de vivir cerca del Señor es muy interesante. Por ejemplo, tú tienes buena letra, ¿no, Daniel? Pon ahí, pon la palabra Mejilá. Apunten ahí si quieren esto. La palabra Mejilá, con J. La palabra Mejilá significa perdón, en hebreo, perdón. Eso es. Y una palabra que él va a poner abajo, que es la palabra Majalé, significa enfermedad. Mejilá, perdón, Majalé, enfermedad. Ahora, estas dos palabras que ustedes tienen ahí, Mejilá y Majalé, en hebreo se escriben sin vocales. Se escribiría una M, una J y una L, porque no hay vocales en hebreo. Es decir, que la misma palabra se puede leer como Mejilá o se puede leer como Majalé. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué le estaba diciendo al Señor a su pueblo en Mará? Si ustedes me obedecen, si ustedes se someten a mis estatutos y a mis leyes, si ustedes realmente viven una vida de perdón, ninguna enfermedad les afectará a ustedes. Hay un antídoto divino y sobrenatural contra la enfermedad, y es vivir sometido a la voluntad de Dios. El otro día leí un artículo tremendamente interesante. ¿De qué muere la gente en Israel? Se llamaba así el artículo. ¿De qué mueren los judíos? Claro, por supuesto, lógicamente hay también enfermedades como en cualquier parte del mundo. Pero más del 88% de la gente en Israel, ¿sabéis de qué muere? De viejos. Como dijo el médico cuando murió mi abuelo, se le acabó la pila. Se le acabó la pila. Tenía una pila alcalina alucinante, ¿no? Se le acabó la pila. Es decir, que hay enfermedades que están relacionadas muy directamente con la actitud espiritual con la que tú vives. De hecho, en el libro de Proverbios, no es el tema, ¿no? Pero en el libro de Proverbios hay enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con los huesos, que tienen que ver mucho con el perdón. La persona rencorosa, la persona que odia, la persona que no quiere perdonar, la persona que tiene esa herida contra el padre, contra la madre, contra el abuelo, contra el marido, contra lo que sea, dice que termina secándose los huesos. ¿Qué es secarse los huesos? Que los huesos pierden su función, que terminas oxidándote, porque la enfermedad está directamente relacionada, no en todos los casos, pero en muchos casos la enfermedad está directamente relacionada con el perdón y el perdón con la enfermedad. Donde hay perdón,
hay una salud emocional que afecta positivamente tu salud física, y por el contrario exactamente igual. Entonces allí el Señor les dijo al pueblo, mira, ninguna enfermedad les afectará, pero allí el Señor se declara, se da a conocer como Yahweh Rafá, dice aquí como Jehová tu sanador. Pero si no me va a afectar ninguna enfermedad, ¿para qué quiero tener un sanador? Porque si no voy a estar nunca enfermo, ¿para qué quiero tener un Dios que me sana? Porque yo sé que ustedes no me van a obedecer. Y como sé que no me van a obedecer, te digo de antemano que cuando te enfermes, cuenta conmigo que yo te sano. ¿Qué te parece? Podía haber dicho, ninguna enfermedad de las de Egipto les va a afectar a ustedes. Punto, ahí se acaba el pasaje. Pero añade, porque yo soy el Señor tu sanador. Pero si no estoy enfermo, ¿para qué quiero que me sane? Es que yo sé que tú te vas a caer en enfermedad, porque vas a hacer todo lo contrario a lo que yo te estoy enseñando en este lugar. Nuestra vida delante del Señor tiene un valor incalculable. El Señor dio su vida por todos y por cada uno de nosotros. El Señor está muy en serio, se ha tomado muy en serio, sinceramente, nuestras vidas. De hecho, hasta el día de hoy yo creo que no tenemos ninguna queja, no hay ninguna objeción, no hay nada que podamos decir, mira, el Señor me ha fallado en esto y en esto. El Señor no nos ha fallado absolutamente en nada, ¿no? Pero si hay algo en tu vida que no está bien, algún pecado oculto, alguna actitud que no es bíblica, que no es correcta delante de Dios, y termina este retiro, y mañana domingo no, porque hay culto, pero el lunes de la semana que viene, vuelves otra vez a los mismos hábitos, a la misma historia, pues es como si hubieras perdido el tiempo. Yo creo que hemos hecho un alto en el camino, mientras el mundo está ahí con sus desmadres y con sus historias y con sus rollos. Nosotros hemos decidido un poco separarnos, aislarnos, venirnos a este lugar y no solamente escuchar palabras, no solamente tomar apuntes y cantar y estar un rato entretenidos, sino que la idea un poco ha sido y es el aislarnos de todo ese ambiente y plantearnos delante del Señor. Le voy a dar importancia a lo que el Señor le da importancia en mi vida. Hemos hablado mucho acerca de Amalek, de cómo ataca, de cómo se mueve, de cómo podemos en un momento determinado abrir una brecha, abrir una puerta para que el enemigo tome el lugar. Y todo eso, hermanos, todo eso tiene que producir un efecto en nuestra vida, ¿no? El otro día leí una historia o una anécdota que decía que si tenemos por ejemplo un pedazo de barro, de plastilina o de algo en lo cual se puede hacer una marca y cogemos un anillo y hacemos una marca, efectivamente el anillo deja una marca en esa plastilina o en esa arcilla, pero no lo cambia, no lo transforma, no deja la esencia del anillo en ese material. Y lo que no puede ser es que en nuestra vida el Señor venga, nos hable, nos confronte, nos exhorte, nos enseñe, nos empuje, etcétera, pero que después volvamos otra vez a lo mismo, ¿no? Yo pienso que sería una pérdida de tiempo y una auténtica desgracia el hecho de saber lo que el Señor quiere de mi vida y no hacerlo, ¿no? Y bueno, en estos días hemos estado hablando mucho acerca de un personaje llamado Amalek, que como hemos dicho ya en más de una ocasión en estos días, fue un personaje real. Era una tribu, digamos, de salvajes que vivían en la parte sur de Israel, ya lindando con la parte del desierto, llegando casi a la península del Sinaí. Y fue el primer enemigo, el primer pueblo que sin previo aviso y sin ser atacado previamente, él ataca al pueblo de Israel que viene de una esclavitud de muchos siglos, casi 4 siglos, y desarrolla una estrategia diferente, porque generalmente los ejércitos en aquella época luchaban cuerpo a cuerpo, se veían las caras. Sin embargo, Amalek tiene la osadía, dice que no tuvo temor de Dios. Es una expresión típica de cuando tratamos el tema de Amalek, dice que no tuvo temor de Dios. Ellos sabían quién era esa gente, ellos sabían de dónde habían venido. Ellos habían oído los milagros impresionantes, únicos e irrepetibles que Dios había hecho por ese pueblo, y dice que al no tener ningún temor de Dios, no tener en consideración lo que Dios había hecho por ellos, ya te digo, sin previo aviso hacen así y les atacamos, ¿no? Pero son tan cobardes en su ataque que dice que no van de frente, sino que le atacan por la retaguardia. Es decir, le atacan por la parte de atrás
y desbaratan la retaguardia, y dice que en la parte de atrás, dice la Escritura, que iban los cansados, los débiles, las personas que no podían ir al ritmo de los que iban en cabeza. Y entonces, cuando se dieron cuenta, Amalek se había introducido dentro del pueblo y decían, pero ¿dónde está el enemigo? Si no lo vemos, ¿no? Está detrás, ahí está matando a mujeres y a niños y a los pobrecitos que no tienen fuerza, ¿no? Y dijimos que Amalek Amalek en cierto sentido, pues representa un tipo de estrategia diabólica, un tipo de estrategia satánica que consiste en muchas cosas, ¿no? Hemos visto que en el libro del Génesis, aunque uno diga, no me digas, bueno, pues en el libro del Génesis, sabiendo buscar entre las páginas en su texto original, vemos que aparece uno de los nombres de los personajes que también se ha hablado en estos días aquí, y es el de Amán, el famoso Amán, el terrible Amán, el que aparece en el libro de Esther, ¿verdad? Aquel que odiaba a Mardoqueo, a Mordejai, y preparó una horca para matar, según él, a su peor enemigo, y resulta que él no sabía que estaba preparando su propia horca, ¿no? Las vueltas que da la vida. Y hemos visto cómo Amalek, ya digo, era un enemigo físico real, una tribu de salvajes que vivían en esa parte del desierto, pero también en cierto sentido representa la duda, representa la impureza, representa el enfriamiento, representa el alejamiento de parte del Señor. Y todas estas palabras las hemos visto y las hemos explicado, e incluso algunas las hemos hasta escrito para que ustedes vieran, ¿no?, en lo que consiste. Es un espectro muy amplio, ¿no? Amalek no es solamente un enemigo que ataca de una manera y nada más, sino que Amalek es tal vez uno de los enemigos espirituales más amplios, y presenta un panorama de diferentes ataques y diferentes líneas en las cuales viene. Pero hay algo muy importante que yo quisiera que en esta mañana volviéramos a repasar, y está en Éxodo capítulo 17. La Biblia dice que el ataque vino en un lugar llamado Refidín. Creo que no lo dije. Si lo dije, lo vuelvo a repetir. La palabra Refidín significa lugar de descanso. Lugar de descanso. Ellos habían estado previamente en un lugar llamado Mará, donde dice que cuando llegaron no pudieron probar las aguas porque eran aguas amargas. Hasta el día de hoy en esa parte del desierto esas aguas existen, pero no se pueden beber. Son muy amargas, son de color rojo, como si estuvieran oxidadas, para que nos entendamos. Y esas aguas están ahí como testimonio de que no se pueden beber. Son aguas amargas, aguas no potables, y el pueblo allí se quejó, el pueblo allí murmuró contra el Señor, pero el Señor les mostró, dice que un arbusto, un árbol, que es tipo de Cristo, que el que viene a endulzar nuestra vida, y entonces aquellas aguas que no se podían beber, al final sí se pudieron beber, y allí dice que el Señor los probó, y allí le dio leyes y les dio estatutos y les dijo algo tremendo, lo vimos en estos días. Si ustedes obedecen mi palabra y obedecen a mis estatutos y a mis principios y a mis decretos, etcétera, etcétera, ninguna enfermedad, ninguna plaga, ninguna cosa negativa de las que mandé a los egipcios, ustedes las experimentarán. Es decir, ustedes estarán como vacunados en contra de todas esas enfermedades. Pero al final añade el Señor, yo, vuestro sanador. Como dando a entender el Señor de que iba a haber momentos en la historia en los que ellos iban a desobedecer al Señor y necesitarían sanidad, ¿no? Bueno, pues cuando caigan y necesiten ser sanados, aquí estoy yo, ¿verdad? Entonces vimos que de ahí fueron a un lugar, a un oasis precioso, 70 palmeras, 12 fuentes de agua llamado Elim. Y allí estaban a gusto, allí no les faltaba de nada, ahí tenían sombra, tenían agua, ahí estaban muy cómodos, pero sin embargo el Señor dice, bueno, el tiempo de estancia aquí se ha terminado. Quiero que sepan que el Señor podía haber llevado en línea recta, que es la forma más rápida de llegar a un sitio, ¿no? En línea recta. Sin embargo, vemos que desde que ellos salen de Egipto hasta que llegan a la tierra prometida, a Canaán, no van en línea recta, sino que incluso el Señor los tiene 40 largos años, toda una generación, dando vueltas y vueltas en el desierto a causa de su pecado, a causa de su desobediencia. Vemos que la voluntad de Dios era que hacía 40 años entraran, pero no entraron, porque hay un momento que no lo hemos dicho en estos días, pero creo que es clave y es muy importante, en el que el pueblo le dice a Moisés, ¿por qué no mandas espías? ¿Por qué no mandas a personas para que reconozcan la tierra y nos digan cómo es? ¿Qué más da cómo es? Si esa es la tierra que el Señor quiere que conquistemos, ¿qué más da? Si es grande, si es pequeña, si tiene montañas, si no tiene montañas, ¿qué más da? Esa es la tierra que es nuestra y punto, ¿no? Pero ellos mandaron, según la versión que tenemos generalmente todos nosotros, espías. La palabra realmente es la palabra regalim, que significa exploradores.
Hay una gran diferencia, ya lo dijimos en su momento, hay una gran diferencia entre un espía y un explorador. El espía entra camufladamente, no quiere que nadie lo vea, quiere pasar desapercibido, va a espiar, va a observar cuáles son los puntos débiles del enemigo y luego informar a sus tropas para saber cómo atacar. El explorador va a cara descubierta, el explorador no importa que lo observen, el explorador va como una especie de turista, ¿verdad? Y así fueron, dice la Biblia, que estos exploradores, porque es la palabra que emplea el texto original, exploradores, exploraron la tierra, estuvieron 40 días, estuvieron por todo el país, desde el norte hasta el sur, este a oeste. Y entonces cuando ellos regresan, el pueblo está expectante, diciendo, bueno, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es esa tierra? ¿Cómo es el país? Y ellos dicen, bueno, la tierra es buena, la tierra es hermosa, pero es imposible de conquistar. ¿Cómo que? Sí, es imposible, porque resulta que las ciudades están amuralladas y tienen murallas tan enormes que llegan hasta el cielo, cual es falso, y la tierra traga a sus moradores, y la gente son gigantes, y nosotros los veíamos a ellos y nos comparábamos con ellos y parecíamos nosotros como langostas, y dan un informe tan pésimo, un informe tan negativo que dice que toda la santa noche el pueblo de Israel en sus tiendas estuvo llora que te llora, llora que te llora, e incluso pensaron en matar a pedradas a Moisés y decir volvamos a Egipto porque esto es un disparate, esto es una locura, hemos venido aquí para nada, y al final, bueno, el Señor dice en la Biblia que esa noche se apesadumbró, y esa noche fue cuando Dios hizo un decreto que hasta el día de hoy está en vigor, un decreto terrible. Ese día, según el calendario bíblico, era el 9 de Av, el 9 del mes Av, Y ese día fue un día que no van a olvidar en su vida el pueblo de Israel, porque todas las peores desgracias de la historia de ese pueblo, todas han ocurrido siempre el 9 de Ab. El día que los reyes católicos en España firmaron el decreto de expulsión de los judíos, curiosamente, ¿no? Aunque vemos en el libro de Esther que no hay casualidades, fue el día 9 de Ab. Cuando se firmó la solución final de la Segunda Guerra Mundial fue el 9 de Av. Cuando se destruyó el primer templo de Jerusalén antes de Cristo fue el 9 de Av. Cuando se destruyó el segundo templo 70 años después de Cristo fue el 9 de Av. Y podríamos dar una lista de 100 y pico acontecimientos terribles para que ellos recordaran toda su vida que llorasteis sin motivo. Yo les voy a dar ahora motivos para que lloren ahora por desgracias que ustedes mismos han provocado, ¿no? Y ese día Dios decretó que no iban a entrar. Ese día el Señor dijo, vais a estar un año por día. Si 40 días visteis la tierra, desechasteis la tierra, os habéis quejado, no os gusta lo que yo tengo preparado para vosotros, muy bien, pues venga al desierto a dar vueltas. En vez de 40 días, 40 años. Y todos aquellos de 20 años para arriba que salieron de Egipto, que vieron la gloria del Señor, que vieron milagros tremendos, dice que ninguno de ellos iba a entrar salvo dos, Josué y Caleb, que también fueron dentro de ese grupo de los 12 exploradores, pero ellos no se quejaron. Dice, por ejemplo, que Caleb fue hacia una región donde estaban enterrados los patriarcas, la ciudad de Hebrón. En aquel tiempo se llamaba Kiriat Arba. Kiriat significa pueblo, Arba significa cuatro. El pueblo de los cuatro gigantes o de los cuatro principales. Y es que en aquel lugar hay una cueva que compró Abraham en su día, y se llama la famosa cueva de Macpela. Macpela significa la cueva de las parejas, Está en la ciudad de Hebrón. Allí está enterrado Abraham con su esposa Sara. Allí está enterrado Isaac con su esposa Rebeca, y allí está enterrado también Jacob con su esposa con su esposa Lea. Raquel no, porque murió por el camino y no está allí enterrada. Y hay una tradición judía que dice que también allí está enterrado Adán y Eva. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. La cuestión está en que cuando Caleb vuelve al pueblo, dice, efectivamente, las murallas son muy altas, pero eso no es una mala señal. Si todo es como se mire. Alguien dijo, el vaso está medio lleno o medio vacío. ¿Sabéis por qué las ciudades están tan amuralladas? Porque nos tienen miedo. Porque si no nos tuviera miedo, vivirían sin murallas, vivirían sin protección, vivirían sin torres de vigilancia. Pero como nos tienen miedo, han construido enormes murallas porque nos tienen miedo. Así que no se lo tomen por lo negativo, si lo tomen por lo positivo, ¿vale? El hecho de que ellos parezcan gigantes no es verdad, no es que sean gigantes, sino que tú, al tener una declaración de fe tan pobre y tan miserable, te ves con una bajoestima tan terrible que le das al enemigo una fuerza que no tiene. Y vemos que, por ejemplo, allí en Refidín fue donde fueron atacados, porque la forma de hablar como que le dio alas, como que le dio pie al enemigo.
Ahí fue allí cuando el Señor suple el agua de una forma milagrosa, pero hay un momento en el que ellos dicen, ¿pero Dios está o no está con nosotros? Si ustedes pueden, por ejemplo, leer en el capítulo 17 de Éxodo, versículo 7, dice, ¿está Dios o no está Dios con nosotros? Eso es una queja, eso es una duda, eso es poner en tela de juicio la credibilidad de Dios. El Señor le dijo, yo les voy a acompañar, no se preocupen, yo voy delante de ustedes, nadie les podrá hacer frente, a todo lugar donde vayan, mi gloria, mi presencia, yo iré con ustedes. Pero ahora dicen, ¿pero está o no está Dios? ¿Cómo que no está? Estamos dudando de la palabra de Dios, y entonces allí es donde el enemigo les ataca sin previo aviso, como les acabo de decir, y es que nuestra forma de hablar, ¿sabes?, o frena al enemigo o le da posibilidad, le da alas al enemigo para poder atacarnos. Yo decía en estos días que Dios nos va a guiar según tú has decidido ya la forma como Dios quiere que te guíes. En otras palabras, si escoges el camino de la duda y de la queja, del lamento, no te preocupes que tendrás muchos motivos para lamentarte en el 2016. Pero si coges el camino del servicio, de agradar a Dios, no te preocupes, como dice la Biblia, porque esa es la promesa, todo te irá bien. Irás de victoria en victoria y de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Pero tú decides la forma como tú vas a dejar que el pastor de los pastores, el Señor Jesucristo, pastoree tu vida. Así que allí Amalek les ataca. Y les ataca por la parte de atrás, donde dice que estaban los cansados, los trabajados, como dice la Biblia, los débiles. Y hay una traducción, una posible traducción que también se le podía haber dado a estos dos términos hebreos, y es a los que tenían miedo del futuro. Y tal vez dice, bueno, yo no estoy cansado, yo no estoy trabajado, yo no estoy extenuado, yo no estoy asfixiado, pero tengo ciertos temores. ¿Conseguiré trabajo? ¿No conseguiré trabajo? ¿Saldré de la crisis? ¿No saldremos de la crisis? ¿Qué pasará con el futuro de España? Esa actitud es una actitud que le da alas al enemigo, porque el pueblo de Dios tiene que hablar en fe y vivir en fe. Y hasta que no cambiemos nuestra forma de hablar, no vamos a poder cambiar nuestra forma de vivir. Y hasta que no cambiemos nuestra forma de vivir, no vamos a poder ver cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Albert Einstein dijo en cierta ocasión algo tremendo, y él dijo, si estamos continuamente haciendo lo mismo, no vamos a poder ver cambios y cosas diferentes. Si seguimos hablando igual, orando igual, creyendo igual, comportándonos igual, no vamos a ver cosas diferentes en nuestra vida. Por lo tanto, nuestra forma de hablar es un imán que atrae la bendición de Dios o que la aleja y que la espanta. Entonces, aquellos espías, aquellos exploradores, cuando volvieron, dijeron, sí, la tierra es buena, la tierra es maravillosa, pero vamos a ver, ¿es buena o no es buena? ¿Es la tierra que el Señor nos ha dado o no es la tierra que el Señor nos ha dado? Fíjate que dice que entre dos hombres, eso es algo increíble, pero es real. Entre dos personas tuvieron que ayudarse el uno al otro para poder traer un racimo de uvas. ¿Y cuánto pesaba cada uva? Pues serían así como se las coge Trotsky y las revienta todas, ¿no? Dos hombres para coger un racimo de uvas. Muchachos, pero con cada uva hacías así, y te hacías un litro ahí de zumo, ¿no? Algo increíble. Y se dieron cuenta de que la tierra era impresionante, la tierra era rica, era fértil. Pero había condiciones que ellos tenían que tener en cuenta. El Señor les dijo, mira, cuando ustedes vivían en Egipto, el agua nunca faltaba. Porque tenían el río Nilo, que por cierto dice la Biblia que en los últimos tiempos se secará. La lengua de Egipto se secará. Dice, pero a la tierra a la que yo voy, a la tierra a la que ustedes van y yo les envío, es una tierra que les mandará en su momento la lluvia temprana y la lluvia tardía en base a la forma como ustedes vivan y en base a la forma como ustedes hablen. Si ustedes hablan mal, si ustedes se quejan, si ustedes se apartan de mis caminos, si ustedes se enfrían, si ustedes comienzan a adorar a otros dioses, olvídense, aquí no va a llover, aquí no hay río, aquí no es como Egipto, que movías una piedra y salía el agua por las tajeas, sino que aquí es una dependencia diaria y permanente de parte del Señor. Si hablan bien, si hay victoria, si hay bendición, la lluvia cae. Pero si ustedes, por la forma de hablar, pueden llegar a cerrar el cielo, y dice la Biblia, el cielo se volverá como si fuera de bronce. Y por eso dice la palabra que hasta para la lluvia tendría que depender de la forma de hablar. Y estamos viviendo en unos tiempos en los que es muy importante cómo hablamos y cómo actuamos y cómo vivimos y cómo reaccionamos, porque lo que no podemos hacer es reaccionar, pensar y hablar y vivir como actúa la gente del mundo.
Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra mirada está puesta en un Dios poderoso, en unas promesas que son sí y amén en Cristo Jesús. Y no podemos bajo ningún concepto entrar en desánimo, en derrota, en murmuraciones y en quejas, porque eso le da alas al enemigo, y a quien tenemos que darle alas es a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta historia hay un momento en el que vemos que este conflicto es diferente. Este conflicto no es una guerra simplemente de 1000 contra 5000 o hombres contra hombres, sino que aquí hay un factor espiritual muy importante. Y vamos a leerlo en Éxodo capítulo 17 otra vez, por favor, a partir del versículo 8. Éxodo capítulo 17, hay un momento en el que Moisés dice: mira, yo voy a subir al monte a orar, y tú tienes que salir a pelear contra este enemigo en lo natural, y yo pelearé contra las fuerzas que lo ungen y que lo respaldan y lo apoyan en lo espiritual. Y dice la palabra que suba a lo alto de un monte. Vamos a leerlo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, versículo 8. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana, porque yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Las manos de Moisés, lógicamente, se cansaron, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él, él se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro a otro. Y así hubo en sus manos, dice aquí, firmeza. El texto original dice hubo emuná, hubo fe. Hasta que se puso el sol. Dije el otro día que gracias a estos dos hombres, Aarón, que es muy conocido porque es el hermano carnal de Moisés, y gracias a Hur, Moisés tuvo firmeza, Moisés tuvo la capacidad, la constancia de poder tener sus manos levantadas por encima de su cabeza y ver una aplastante victoria sobre el enemigo. Pero ¿quién era este Hur? No lo dijimos, pero vamos a decirlo ahora. Hay varios versículos que quería compartir con ustedes. Seguimos en Éxodo, capítulo 24, verso 14. Éxodo 24, 14. No sé si hay algún hermano que por ahí tenga su Biblia a mano y lo quiera leer. Y también que otra persona tenga preparado el 31, versículo 2. Repito, Éxodo 24, 14. Y otra persona, Éxodo 31, 2. ¿Quién tiene el Éxodo 24? Hur, sin lugar a dudas, era un hombre muy importante dentro del pueblo de Israel, hasta el punto que Moisés, cuando se va a la montaña a orar y se fue 40 días, le dice al pueblo: yo me voy un tiempo, pero si hay algún asunto, algún problema, algo que surja dentro del pueblo, ahí está Aarón y ahí está Hur para que consulten con ellos. Luego, Hur no era una persona normal y corriente, sino una persona con una autoridad y con un peso espiritual, con una autoridad dentro del pueblo muy, muy importante. Es una referencia que tenemos que tener en cuenta. El segundo texto está en Éxodo 31, 2, y ahí nos da un poquito más de información sobre este personaje llamado Hur. ¿Quién lo tiene? Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Ok, este hombre era de la tribu de Judá, y el nieto de Hur fue la persona que el Señor capacitó y usó para la construcción y el diseño del tabernáculo en el tiempo en el que el pueblo de Israel estaba peregrinando. Hay algunos comentarios que dicen, y la mayoría de ellos afirman que es así, que Hur era el esposo de Miriam o de María. Saben que eran 3 hermanos: Moisés, Aarón y Miriam o María, y el marido de María atribuyen que sea Hur, ¿vale? Hay otro texto más, y está en Primera de Crónicas 2, 18 y 19, y es el último texto referente a Hur que vamos a leer. Primera de Crónicas 2, 18 y 19. ¿Los están poniendo ahí? Qué bueno. Es que no tengo ojo por la espalda de momento. A ver, ¿quién los tiene, por favor? O si lo queréis leer ahí directamente. Leerlo todos, ahí lo tenéis.
Pasa al siguiente. Ok, hay dos Caleb, hay dos personajes en la Biblia que tienen el mismo nombre. Caleb, aquel que conquistó con Josué parte de la tierra prometida, ese no es el Caleb padre de Ur. Y otro Caleb que es el famoso padre de Ur. Es decir, esta persona era una persona con influencia, era una persona con autoridad, era una persona con peso. Y esta persona junto con el hermano de Moisés suben a lo alto de esa montaña y le sostienen las manos mientras Moisés se sienta y está orando. Sí, aquí vemos cómo aprendieron a trabajar en equipo, cómo aprendieron a colaborar. Ese famoso salmo que se dice tantas y tantas veces: mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué? Habitar los hermanos juntos en armonía, ¿eh? ¿En qué se basa? ¿A qué hermano se refiere? Nosotros lo apropiamos para nosotros, ¿no? Y decimos, bueno, cuando estamos los hermanos juntos en armonía, y bueno, está bien, no es que estemos cometiendo una barbaridad, pero realmente se refiere a la hermosa compenetración y al trabajo en equipo que hubo siempre entre Aarón y entre Moisés. De hecho, en ese salmo que acabamos de citar ahora un poquito, el Salmo 133, se menciona al final del salmo, se menciona Aarón, dice, es como el óleo sobre la barba de Aarón que desciende sobre el borde de sus vestiduras, ¿verdad? Y allí bien. Entonces, Aarón supo ocupar su lugar, Moisés supo ocupar su lugar, María supo ocupar su lugar, y mientras Aarón funcionó en el terreno que Dios le puso, que era de sumo sacerdote, mientras Moisés hacía la función de vocero o profeta de Dios, y mientras su hermana María, que dice que era profetisa, era una mujer que llevaba la alabanza en el pueblo de Israel, todo funcionaba a la perfección. En el momento en el que Aarón, porque generalmente Moisés no cometió ese error, pero en el momento en el que Aarón o María salían de su terreno y se querían ocupar de otras cuestiones, automáticamente habían problemas. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que María en una ocasión dijo: ¿y por qué cuando Dios quiere hablar al pueblo, por qué siempre tiene que utilizar a mi hermano y no me usa a mí? Y en ese momento quedó automáticamente leprosa. Y dice la Biblia que la tuvieron que echar del campamento, porque la lepra es una enfermedad contagiosa que se pega. Y entonces la tuvieron que echar del campamento. Fíjate simplemente ese comentario. ¿Por qué cuando el Señor quiere transmitir una palabra, un mandamiento, una exhortación, por qué siempre habla a través de mi hermano y no me usa a mí? Bueno, pues porque a ti el Señor te está usando en otra cosa y a tu hermano en otra cosa, y no es para competir, sino es para complementarse. Y cuando tú no estás contenta con el don y con el ministerio y con el llamado y con el sitio donde Dios te ha puesto, estás abriendo la puerta, en este caso, a una tremenda enfermedad. Por eso en estos días, bueno, esto que has dicho de las enfermedades, de los distintos miembros del cuerpo, bueno, yo dije que hay enfermedades, como dice por ejemplo Proverbios, que trae dolencias a los huesos, pero muchas enfermedades de la piel, muchas enfermedades cutáneas, cuando tú vas a los libros del Antiguo Testamento, son producidas por una incorrecta forma de hablar. ¿Vale? Entonces vimos cómo la palabra perdón y la palabra enfermedad en hebreo es la misma, aunque se pronuncia un poquito diferente, porque hay una relación entre algunas enfermedades y una falta de perdón o una mala actitud o una forma incorrecta de hablar, ¿verdad? Cuando Aarón no está contento con su posición como sumo sacerdote y en vez de él ejercer su función le da demasiado libertinaje y demasiada rienda suelta a sus hijos, se produce un caos y un desastre en el campamento, hasta el punto que la Biblia dice que se tiene que abrir la tierra y tragar, y murieron sus hijos, y el Señor le dijo: y dile a Aarón que no llore por la muerte de sus hijos, y le prohíbo ir al funeral y al entierro de sus hijos. Y es una cosa tremenda, porque cuanto más arriba uno sube, cuanto más autoridad y cuanto más peso espiritual tiene una persona sirviendo al Señor, lógicamente más serán las exigencias que el Señor le pide de ellos. Yo siempre he dicho, no es lo mismo, y lo digo esto de verdad con todo respeto, ¿no? No es lo mismo que usted venga a la iglesia y se siente y se vaya y no pasa nada. No es lo mismo que un pastor, no es lo mismo que uno que está en alabanza, no es lo mismo que una maestra de escuela dominical. A esos hay que exigirle no mucho, sino todo. ¿Por qué? Porque tienen que ser ejemplo a la congregación. Una maestra de escuela dominical tiene que llegar primero que los alumnos. No van a llegar los niños primero que su maestra. Cuando hay un campamento de niños, los primeros que tienen que estar dando el callo, ¿quiénes son? Las maestras de la escuela dominical. Y si no, quédese usted en su casa o dedíquese a otra cosa. Pero las maestras de la escuela dominical tienen que ser las primeras. Y si usted no quiere ser la primera, usted no vale para maestra de escuela dominical, valdrá para otra cosa. Y yo como pastor, no, pero no me exija mucho, hermano. Yo un día vendré y otro día no. Imagínense.
Oye, ¿quién va a predicar hoy? Bueno, tenía que predicar Manolo, el pastor, pero no va a venir porque dice que está un poco desanimado. ¿Cómo? No, que dice que le dolía la cabeza. Es que a mí no me puede doler nunca la cabeza. De hecho, yo empecé a predicar con dolor de cabeza, ya se me quitó. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando usted quiere servir al Señor, el Señor dice, ¿tú me quieres servir? Ok, vente para acá, pero también te voy a exigir más. Porque el viento donde pega más fuerte es arriba en la copa del árbol y no en las raíces. Y allí donde el Señor pone a algunas personas, pero también la exigencia lógicamente será mayor. Entonces Aarón entendió que su función no era la de profeta, sino la de sumo sacerdote. Y cuando lo entendió y ocupó su lugar, miren esos hermanos, qué armonía hay entre ellos. Cómo no va a haber bendición y vida eterna, y cómo no va a derramar el Señor su unción y su gracia cuando están los hermanos juntos en armonía. Pero cuando están juntos, pero separados y revueltos, se va la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros tenemos que partir de la base de que nuestra forma de hablar, y tienes que salir de este retiro con esto en la cabeza. Tú no puedes hablar de cualquier manera, porque la forma como tú a partir de hoy hablas o hables, eso va a marcar una diferencia en el mundo espiritual. Esta palabra prevalecía. Cuando Moisés levantaba la mano, el pueblo de Israel prevalecía, y cuando las bajaba, prevalecía Amalek sobre Israel. Es muy interesante. Porque en el último libro de la Biblia que estamos estudiando en Santa Cruz últimamente otra vez, aparece la palabra prevalecer. Y fíjate qué interesante. Dice que cuando los santos oraban en la tierra, es decir, cuando se dirigían al Señor, cuando clamaban al Señor, los ángeles en el cielo prevalecían contra los demonios. Es decir, cuando la iglesia toma su posición de autoridad, cuando la iglesia emplea el poder de la lengua, pero no para dañarse, no para cuestionar, no para criticar o para murmurar o lamentarse, sino que emplea el poder, el instrumento de la voz, de las palabras, para dirigirlas al Señor, eso como que le da fuerza a los ángeles y le da fuerza en el mundo espiritual para que el enemigo lo podamos tener a raya. Por eso, hermano, tenemos que salir de aquí con la idea bien clara de que la forma como usted va a hablar a partir de hoy vas a ser un imán que va a atraer la bendición a tu casa, o la va a espantar y la va a alejar. Por eso cuando en casa comencemos a hablar o a opinar o a no sé qué, o como a comentar negativamente, cortemos inmediatamente ese comentario. ¿Por qué? Porque la forma como nosotros hablamos es lo que va a marcar la diferencia en el mundo espiritual. Porque todo esto tiene un precedente, y el precedente está en el libro de Génesis capítulo 1, cuando dice la Biblia que Dios hablaba y las cosas cambiaban. Claro, el poder de Dios en su palabra es lógicamente superior a nuestro. La palabra de Dios se cristaliza, se materializa, ¿verdad? Dijo Dios sea la luz y se hacía la luz. En nuestro caso no es así. Pero lo natural, ya lo he dicho 1.000.000 de veces, es un reflejo de lo espiritual. Si Dios hablaba y cambiaban cosas, quiere decir que nosotros como producto, como creación del Creador, cuando nosotros hablemos también las cosas pueden cambiar para bien o para mal. ¿Cuántas personas están tiradas por el suelo, no tienen ninguna autoestima, no confían en nada ni en nadie? ¿Por qué? Porque desde pequeños han sido bombardeados con palabras como: tú no sirves para nada, tú no vas a levantar cabeza, tú eres un burro, tú eres un ser a la izquierda, tú no sé qué, tú eres como tu padre, un vago. Y ¿cuántas veces pasa eso en la vida? Pero cuando el Señor nos llama, Él nos dice: ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes mías, que yo les llamé de las tinieblas a su luz admirable. Y ustedes son más que vencedores, y yo estoy con ustedes, y nadie les podrá hacer frente en todos los días de vuestra vida. Y diga al débil: fuerte soy, hermano. Y entonces Dios nos levanta la autoestima, no el orgullo, sino la autoestima, y comenzamos a hablar como Cristo hablaba. ¿Cuántos dicen amén? Y Él no permitía ni siquiera a sus más íntimos colaboradores o discípulos, Él no permitía que hablaran palabras incorrectas. Cuando aquel discípulo le dice: Señor, no vayas a la cruz, ¿para qué? Si a lo largo de la historia no te van a aceptar esta gente, ¿para qué vas a la cruz? Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino que te estás dejando influenciar demasiado, excesivamente por las cosas de los hombres. Tienes una visión muy corta, ves a muy corto plazo. Pero hermano, nosotros tenemos que sembrar en fe. ¿Y cómo se siembra en fe? Con la palabra. Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar, yo voy a ser una persona usada, Dios me va a bendecir, Dios va a abrir puertas. Y dirá: bueno, pero esto es autosugestión, llámelo como quiera. Pero esa es la forma como el Señor quiere que nosotros hablemos. ¿Cómo estás? Bueno, aquí aguantadito. ¿Cómo que aguantadito?
¿Cómo estás? Y dicen algunos, bueno, tirando. ¿Tirando qué? Piedra estás tirando. ¿Cómo estás? Bueno, aquí echando días para adelante. Sí, las expresiones son múltiples y variadas. Hay para todos los gustos y colores. ¿Cómo estás? En victoria. ¿Cómo estás? Bendecido. ¿Cómo estás? Triunfante y glorioso. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Así como tenemos que hablar, hermanos. Así como tenemos que hablar, hombre. Gloria a Dios. Dejemos esas expresiones a los del mundo. Dejémoslos que ellos hablen así. Quieren hablar así, que hablen así. Así les va. En el rastro que tenemos en Santa Cruz hay un chico que todos los días viene y siempre le pregunto lo mismo. Ya sé la respuesta. Es como ¿cómo era? La erotesis. La erotesis, ¿qué era? Hacer una pregunta que ya sabe la respuesta. Esa figura de dicción. Le digo, ¿qué? ¿Cómo estás? Y yo dentro digo, aguantadito. Y al segundo dice, aquí aguantadito. Él siempre dice lo mismo. Vivíamos en un edificio en Santa Cruz hace años, ahí en la Rambla, y había un portero, el portero del bloque, y decía, ¿qué? No voy a decir el nombre porque a lo mejor lo conocen y vete tú a saber si hay algún familiar del portero aquí, ¿no? Digo, ¿qué? ¿Cómo estamos? Y siempre decía, siempre lo mismo. Así me decía tú. Digo, siempre lo mismo. Nos fuimos del edificio, él sigue viviendo allí, y te aseguro que han pasado, no sé, 100 años desde que me fui de allí. Y yo le pregunto hoy a este hombre, ¿cómo está? Y te aseguro que, mira, me juego un brazo de que me diría, siempre lo mismo. Ya, increíble, ¿cómo pues? Dios, que me aburro 2 veces haciendo la misma cosa, Dios mío. Yo que siempre tengo que estar haciendo algo, si no me aburro, ¿cómo voy a estar yo en un puesto de trabajo toda la vida? Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Tío, qué vida más aburrida tienes, viejo. Qué soso de vida eres, de verdad que no eres atractivo, aparte eres bajito, gordo, feo, encima siempre lo mismo. Ya, no hay por dónde me cogerte, viejo. ¿Me entiendes? El Señor está conmigo, Dios me va a bendecir, el Señor me bendice y tal. Claro que sí, hombre, claro que sí. Y esa es la forma como podemos hablar. Y el enemigo, cuando oye a un tipo hablando así, el enemigo dice, agüita con este, vamos para allá. Porque con este no me meto, claro. ¿Me entiendes? Y eso no tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver con la cultura, no, es que los suecos somos así, los españoles, no, olvídate de eso, no, ni suecos, ni alemanes, ni vaina, somos cristianos, somos hijos de Dios, y como hijos de Dios el diablo tiene que tenernos miedo a nosotros. Hay creyentes, yo no sé, aquí nosotros porque no nos hemos criado con ese ambiente, pero hay creyentes que cuando les conoces y hablas con ellos de otras congregaciones sobre todo, pues siempre están, no, es que el diablo, no, es que el enemigo, es que yo digo, pero ¿cómo puedes vivir así? Siempre con miedo. El otro día estábamos poniendo el mural ese, por cierto, échenle un vistazo porque ahí hay fotografías del siglo XVIII. Ahí van a decir, Dios mío, dame discernimiento de espíritu porque no sé quién es este, ¿no? Y entonces resulta de que Juan, ¿dónde está Juan? Ahí está Juan. No sé cómo fue, yo pensaba, ven esos chorretes que hay por ahí del óxido de la canaleta. Pues dice, no, esto es de, ¿cómo me dijo? Del aceite o de no sé qué cosa. Digo, ¿cómo del aceite, Juan? Si esto es de la lluvia que cae arriba y está oxidada la canaleta, hay que cambiarla. Dice, no, esto es de aceite. Digo, ¿cómo? Digo, mira. Y me dice, mira para acá. Y le digo, ay, mire lo que hay aquí. Además, fíjate, hace así. Una mano. ¿La ves? Yo digo, dice, no, hay aquí, hay allí, hay. Y entonces resulta de que en el cuarto ¿cómo es? En el cuarto donde duermen ustedes, las puertas son blancas, las puso unas puertas preciosas. Y el otro día estaba en la habitación, allí creo que estaba hablando con Margarita, y veo en la puerta una mano. Y yo dije, sin haber sabido todavía la explicación de la vaina esta, yo digo, esto fue uno que tenía la mano hedionda o sucia, perdón, ya. Como estamos de retiro, tengo mentalidad de retiro en vez de pastor ahora mismo, ¿no? Y entonces le digo, esto fue uno que tenía la mano sucia y la puse aquí. Y ya me iba yo a buscar un trapo para limpiarle y me dice Juan, dice, no, es que aquí, esto a veces lo prestamos o lo alquilamos a algunas iglesias y entonces resulta que no se les ocurrió otra cosa, por ahí hay más manos, ya verá, ahora van a ver manos por todos lados. Y dice, no, vinieron aquí unos hermanos y no se les ocurre otra cosa que meter las manos en aceite
y ponerse por todas las paredes, ungiendo y bendiciendo las paredes. Y yo digo, ungiendo las paredes. ¿Cómo que ungiendo las paredes? Es como si yo voy a tu casa y le digo, hermana, ¿tiene un poquito de aceite de oliva? Sí. Venga a ungirle en la casa y te mancho todo el salón. Hermano, nosotros no podemos tener esas supersticiones. Yo me acuerdo hace años había aquí un matrimonio en el Toscal, que fuimos un día a su casa y lo veo con un bote de aceite ungiendo la jaula del canario. Mi madre, no les digo mentira, era verdad. Y le digo, ¿pero qué está haciendo? Y dice, no, es que el canario últimamente está haciendo unos ruidos raros. Digo, ¿estará afónico? ¿Habrá aprendido el cántico? Digo, ¿pero cómo va a ungir usted la jaula de un canario, hombre? Con lo caro que está el aceite, hombre. Entonces, hermano, vamos a ver, el aceite en la Biblia se utilizaba todo, pero mire, nosotros tenemos un Dios que nos cuida hasta cuando cerramos los ojos durante la noche. No es prueba evidente que cuando estoy dormido y no me entero de nada, el Señor me está guardando. Dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por lo tanto, yo tengo que ir por la vida con la seguridad de que el Señor está a mi lado y que nadie podrá contra mí, a menos que el Señor se lo permita. ¿Y sabe cuándo el enemigo tiene autorización, entre comillas, para atacarme y para zarandearme? Cuando bajo la guardia, cuando estoy en desorden, cuando me enfrío, cuando me aparto del Señor, cuando empiezo a pensar y a hablar tontería. Pero mientras yo esté hablando correctamente, mientras mi fe y mi mirada esté puesta en el Señor está conmigo como poderoso gigante. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque el Señor es mi luz y mi salvación y no va a pasar nada. Porque esas son las promesas del Señor. Y tenemos que creer en las promesas del Señor, hermanos, y no tener ningún temor. Hay una historia en la Biblia que yo la he leído y compartido infinidad de veces con ustedes. Y es esa historia cuando el profeta Eliseo está en una casa y resulta de que le dicen al enemigo, le dicen al ejército contrario, tú sabes por qué tú pierdes todas las batallas, tú sabes por qué todas las estrategias te salen mal. Tú sabes por qué cuando vamos a atacar por un lado nos están esperando. Y cuando dice, bueno, pues ataquemos por el otro lado, nos están esperando. ¿Tú sabes por qué? Dice, no. Dice, porque en Israel hay un varón de Dios. Y lo que tú hablas en secreto, Dios se lo revela a él. Así que da igual si lo vas a atacar por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, de noche o de día. Todo te va a salir mal porque el Señor pelea con esa gente. Y este general o este rey dice, pues matemos a este hombre. Matemos a este hombre y se le acaba la fuente de información. Dice, vamos. Dice la Biblia que rodearon toda la casa del profeta Eliseo y no venían para contarle el cuento de Caperucita Roja, hermano. Venían para matarlo. Y entonces Eliseo tenía un colaborador, un ayudante, llamado Giesi. Nombre más feo. Así se llamaba, Giesi. Y Giesi sale fuera y cuando levanta la mirada, vio toda la casa rodeada de soldados que venían a matarlos. Y se mete para adentro muerto de miedo y dices, de aquí no salimos. Estamos rodeados de enemigos. Este es el último día de nuestra vida. Y el profeta Eliseo sale afuera, mira así, dice, tranquilo, no te preocupes. Más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Y ese quiere un pedazo de carne, porque era carne. Le dice, ¿quién está con nosotros? Si hasta el perro salió corriendo. ¿Quién está con nosotros? Dice, Señor, abre los ojos para que vea. Y dice que cuando el Señor le permitió ver con los ojos de la fe, dice que vio millones de ángeles, la gloria del Señor estaba rodeando la casa y le dijo, yo te lo dije, aunque tú no lo veas porque tu forma de hablar impide que la revelación de Dios venga a tu vida. Tú no te das cuenta que hay una protección sobre nosotros y no solamente hay una protección personal, sino mira ahora, Señor, en el nombre de nuestro Dios, del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, haz justicia. Y todos los que venían contra ellos se quedaron ciegos. Y tuvo que ir a Eliseo y le dijo, ¿a quién vienen a buscar? Dice Eliseo, ven que yo les llevo. Y hace así, los llevó a todos y los sacó fuera de la ciudad. Y le dice, ahora abren los ojos y que se manden a mudar todos estos. Ese es nuestro Dios, hermanos, un Dios que nos ha prometido siempre protegernos, sanarnos, bendecirnos, restaurarnos, ayudarnos. No hay nada que el Señor no pueda hacer en nuestra vida, pero necesita, entre comillas, que nosotros aprendamos a ocupar nuestro lugar y hablar adecuadamente. ¿Cuántos dicen amén? En cierto sentido podemos colaborar, sí, podemos colaborar. En este caso era con Moisés,
pero podemos colaborar incluso con personas necesitadas que podemos ayudarles a que depositen su fe y su confianza en el Señor. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, Marcos. Que Dios bendiga a nuestro hermano Marcos, amén. Gloria a Dios. Marcos capítulo 2. Es una historia, un mensaje muy conocido, donde vemos cómo nosotros en un momento determinado podemos ayudar a otras personas, hasta ayudarles a crecer y que esas personas después caminen solas. Marcos capítulo 2, versículo 1 dice que Jesús entró otra vez en Capernaum. La palabra Capernaum es Cafer-Naum. Cafer en hebreo significa pueblo. Naum es el nombre del profeta Naum. Entró al pueblo del profeta Naum. Y después de algunos días se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Pobre paralítico, no podía moverse, aunque quisiera, no podía. Estaba ahí inmóvil. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. No dijeron, bueno, mira, venimos otro día, hay demasiada gente, esto es un follón de gente, esto es imposible. No, la fe no conoce obstáculos, la fe supera los obstáculos. La fe no se amedrenta ante el no se puede, el que no sabemos. No. Si no podemos por la ventana, por la puerta. Y si no por la puerta, por el techo. Y si no, hacemos un túnel y lo metemos por abajo. Pero de aquí no nos vamos, porque esta es la oportunidad que hoy Dios nos está dando. Entonces vamos a subirnos al techo. Es que nos van a criticar, que me da igual. Hemos venido con una necesidad y de aquí no nos vamos hasta que veamos la gloria de Dios. Hemos venido con nuestro amigo, no puede caminar, pobrecito. Venga, vamos a hacer eso. Subieron al techo y ¿sabe lo que dice la Biblia? Que comenzaron a quitar allí, los techos eran como de paja, eran como de hojas de palmera. Y entonces de repente dice, uy, ¿esto qué es? Miren lo que dice, versículo 5. Al ver Jesús, ¿la fe de quién? ¿Y la fe del paralítico dónde está? No sabemos si tenía o no tenía fe. En ese momento el hombre estaba tan mal, tan desanimado, tan hundido, que dependía de otras personas. Así nos pasó a nosotros. ¿Verdad? Cuando vinimos al Señor, alguien nos llevó, alguien nos habló, dependíamos de alguien. Y este pobre hombre ni siquiera podía caminar, no tenía fe, no tenía ilusión en la vida, no tenía nada. Pero dice Jesús que al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y decían, ¿por qué este habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? No dijo que es más difícil, sino que es más fácil. Le dijo al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Si yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿para ti qué es más fácil? ¿Decirle a una persona, te perdono tus pecados? O decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y camina. ¿Para ti qué sería más fácil? Claro, porque eso no cuesta nada, ¿no? Pero para el Señor no hay nada difícil. Él no emplea la palabra difícil. Dice que es más fácil. ¿Cómo que es más fácil? Sí, para mí es igual. Me da igual resucitar un muerto, que calmar una tempestad, que echar fuera 2000 demonios, que levantar a un paralítico. Me da igual. Para mí todo es fácil. Yo no tengo ningún problema. Lo difícil lo ponen ustedes. Entonces dice la Biblia que le dice al paralítico, más adelante, levántate, toma tu lecho y anda. Y ese hombre que vino cargado por 4 personas, que no dependía de sí mismo, sino de la ayuda externa de otros amigos, se marchó caminando. Entonces eso es lo que ha ocurrido en nuestra vida y eso es lo que tiene que ocurrir. Venimos al Señor con necesidades, venimos al Señor con dudas, venimos al Señor con problemas, con traumas, con ataduras, con lo que tú quieras. Y alguien nos habló del Señor, alguien nos invitó a la iglesia, alguien nos testificó, alguien nos sembró la semilla, la palabra. Y venimos pues así, sin poder movernos, atados con un montón de historias. Pero llega un momento en el que el Señor nos desata, nos libera, nos resucita, nos da vida otra vez y podemos caminar. Y ahora ese ya no tenía que volver a usar la camilla, porque eso fue una parte del pasado. Ahora él iba por las calles diciendo, yo estaba un día paralítico y ahora puedo caminar y puedo ayudar a otras personas. Y eso es lo que tiene que ocurrir en nuestra vida. Darnos cuenta de que a lo mejor tenemos que ayudar a una hermana y decirle, mira hermano, así no se habla, ¿sabes? No, así no se habla, mijo. ¿Cómo te voy a preguntar yo a ti todos los días cómo estás? Y tú dices, aquí aguantadito. No, aquí no se habla así, ¿sabes? Aquí aguantadito no hay nadie.
Se tiene que hablar victoriosamente. Ah, vale, aprendido. ¿Y cómo está? Ay, ahí me duele aquí, me duele aquí, me duele allá, me duele por allá. No, yo no te estoy preguntando qué es lo que te duele, te estoy preguntando cómo estás. Ah, perdón. Y aunque te duela, no vamos a contar nuestras tragedias, sino vamos a contar nuestras victorias. Porque las tragedias se quedan en casa, pero las victorias hay que compartirlas. Cuando el Señor tenía problemas, ¿a dónde se iba? A la intimidad, a orar al Padre. Y cuando le llamaban, salía porque lo estaban llamando, no al revés. ¿Te das cuenta? Entonces, amados hermanos, con estas historias, con estos capítulos, estos pasajes que hemos leído en estos días, estamos viendo algo muy importante. El enemigo siempre estará ahí a la puerta, al acecho. Dice, como león. Dicen, en una iglesia de los gitanos que una vez fui, decían, cuidado hermano, porque el león, el diablo está como león crujiente. Crujiente, hermano. Y todo el mundo se ríe. Dice, sí, no se rían, está crujiente. Digo, sí, crujiente estás tú, ¿viste? Crujiente como león crujiente, ves rugiente. Bueno. Pero ¿saben una cosa, queridos hermanos? El enemigo siempre ha estado ahí. El enemigo tiene más años que la iglesia. El diablo tiene más años que todos y cada uno de nosotros. Pero el Señor dice en la Biblia que lo ha vencido. Lo ha derrotado una vez y para siempre. Entonces, ¿por qué está suelto? ¿Por qué sigue tentándonos? ¿Por qué sigue complicándole la vida a las naciones? ¿Por qué sigue hurtando, matando y destruyendo? Porque es un condenado a muerte que está gozando temporalmente de libertad condicional. Estás condenado, pero te dejo un poquito de cuerda. Y como es un ser tan maligno y tan perverso que nunca va a cambiar, porque no quiere cambiar, todavía sigue haciendo de las suyas. Pero ya no tiene ningún poder ni tiene ninguna autoridad sobre tu vida. Es decir, que ahora el Señor dentro de ti y contigo te da la fuerza y la capacidad para decirle, ahí te quedas quieto y ya no me vas a molestar nunca más. Y a partir de ahora el que me vas a tener miedo eres tú a mí. Y ándate con ojo que te voy a dar una que te vas a enterar. Así de claro, amigo. Ahora, no, es que el diablo me tentó, es que el diablo me atacó, es que el diablo no sé qué. Y el diablo dice, venga, sigue. Aquel amigo que tenía yo que le dije, mira, mijo, o tú cambias o yo te cambio como sea. Veía pasar una gaviota. En Galicia hay millones de gaviotas, hermano. Veía pasar una gaviota y decía, ¿qué me quieres decir, Señor? ¿Te va a decir, Señor, te doy una gaviota, viejo? Se le caía la cuchara. Cuchara, cu. Alguien está hablando de mí. Pues tú no puedes ir así por la vida, hermano. Cuchara, tenedor, y el día que se te caiga la plancha, ¿qué dice? No, aquí está la palabra. Y aquí está lo que el Señor quiere decirte a tu vida. Si tú te agarras al Señor y por la mañana, a ver, ¿qué me tienes que decir, Señor? Antes de poner el WhatsApp, a ver cuántos WhatsApp tengo. Yo, 27. Como coges el WhatsApp de pero te vuelve loco. Apágalo un momentito. Señor, ¿qué me quieres decir? Y te levantas por la mañana y dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Yo, chiquito día voy a tener hoy. Te levantas por la mañana, no tengo trabajo, a ver, vamos a poder, no, podemos salir con otro, no me interesa, acá vamos a poner aquí, el Señor y mi pastor, nada me faltará, gloria a Dios, hoy voy a tener un día victorioso. Si tú te acostumbras a romper esos hábitos de miseria y comienzas a sembrar fe y comienzas a vivir en fe, vas a comenzar a vivir diferente. ¿Sabes por qué? Porque tienes un Dios diferente, tienes el Dios todopoderoso, el Señor de señores y el Rey de reyes. Y hoy no termina el retiro, hoy empieza. Hoy no termina, hoy empieza en tu vida el resultado de lo que aquí se ha enseñado. Porque de nada sirve haber estado aquí, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Si después volvemos otra vez a igualar. No, hoy empieza el retiro. Para mí hoy termina. Yo hoy terminé, ya se acabó. Bueno, me queda todavía la de la tarde. Pero el retiro empieza hoy para ti. Cuando llegues a tu casa, tus hijos, tu esposa, tu marido, tus hermanos te tienen que oír hablar y vivir de una forma diferente. Porque el Señor nos va a llevar de victoria en victoria y de gloria en gloria. Pero te va a llevar si tú quieres ser llevado por ese camino. Vamos a orar en esta mañana, hermano. Cierra tus ojos donde estás. Bendito sea el Señor. Ahí donde tú estás, tienes hoy que decirle al Señor con tus propias palabras: yo hago pacto contigo, Señor. Yo me comprometo delante de ti, Señor, en esta mañana a hablar diferente, a comportarme de una forma diferente,
Yo me comprometo, Señor, a partir de hoy, a no quejarme, a no lamentarme, a darte gracias a Dios hasta por la almohada que uso para dormir, Señor. El poder estar aquí en esta mañana es un privilegio, pero es una responsabilidad también, porque el conocimiento nos compromete. Y también queremos aprovechar este momento, estamos todos aquí tranquilos y en oración, para orar por José Gregorio, Nuria, por el papá de José Gregorio que está en el hospital, nuestro hermano Nicasio, y también por Gabriela, que se encuentra ingresada desde el día de ayer. Queremos orar ahora por ella. Por favor, vamos a unirnos en oración, vamos a orar, pedir la bendición de Dios para estas vidas. Aleluya. Nuestra vida está en las manos de Dios y ni una hoja de un árbol se cae sin permiso del eterno Dios. Por lo tanto, todo lo cuanto acontece en nuestra vida, si le amamos y le obedecemos y vivimos en orden y en santidad, todo ayuda para bien, todo. No tengo miedo ni a lo que viene, ni a lo que va, ni a lo que dicen, ni a lo que no dicen, porque el Señor tiene el control 100% de mi vida. Pero para que esto fluya, para que fluya la bendición, para que fluya el toque del Señor en mi vida, yo tengo que estar alineado 100% con Dios, en línea con Él, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. Y por eso en esta mañana nos unimos contigo, nos alineamos contigo, Señor. Y desde aquí bendecimos a Gabriela en el hospital ahora mismo, Señor. Sé tú con ella, Padre. Sé tú con ella, Padre. Que sienta tu presencia, tu caricia sobre su vida ahora mismo, Dios mío. Oramos por nuestro hermano Nicasio. Tócalo, Dios, allí en el hospital donde él se encuentra, Padre. Él te ha servido durante muchos años de su vida. Y pido que ahora, Señor, tú lo visites conforme a tu voluntad. Fortalece a la familia, a José Gregorio, a su esposa Nuria, a su madre. Señor, los bendecimos a ellos y sabemos que querían estar con nosotros, las circunstancias lo han impedido, pero todo ayuda para bien, Señor. Aleluya. Y te pedimos, Señor, en esta mañana que cuando nos marchemos de aquí, nunca olvidemos que Amalek está a la puerta acechando, que es un enemigo que no tiene piedad, es un enemigo que aprovecha la más mínima ocasión para complicarme la existencia, pero lo hemos desenmascarado. Hemos descubierto que en la frialdad, en el distanciamiento, en la lujuria y en tantas y tantas áreas se siente fuerte. Pero no le vamos a dar lugar porque hemos descubierto que es un enemigo perverso. Hemos descubierto que Satanás se camufla y viene a veces a sembrar a una palabra que nos hace titubear. Pero cerramos las puertas en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Cerramos toda conversación, cerramos todo pensamiento, cerramos toda puerta que hayamos abierto en el pasado al pecado, a la mentira, a la lujuria, a la pornografía, a la droga, a la mentira, a la manipulación, al engaño, a la desobediencia. Cerramos toda puerta que nosotros abrimos porque usamos mal el poder de nuestra voluntad. Nuestro ego triunfó sobre la voluntad del Señor, pero en esta mañana reconocemos que así como abrimos esa puerta, también la podemos cerrar. Cerramos la puerta al miedo, a la superstición. Cerramos la puerta, Dios mío, como dice tu palabra, a la adivinación. Cerramos tu puerta, Dios mío, a ese espíritu de que todo es casual, de que no hay propósito, sentido ni razón. Cerramos toda puerta al enemigo en el nombre de Jesús. Y nos declaramos en esta mañana ese pueblo santo, ese pueblo escogido, ese pueblo llamado y lavado por la sangre de Cristo, para marcar una diferencia en este mundo, Señor. Señor, sabemos que en estos días este lugar ha sido una especie de oasis, donde ha habido palabra, donde ha habido presencia, donde ha habido renuevo. Sabemos que volvemos a nuestras casas, volvemos a nuestros barrios, volvemos a nuestras ciudades donde hay lujuria, perversión, libertinaje y carnalidad y tantas barbaridades. Pero nosotros no nos vamos a dejar afectar por el ambiente, porque, Señor, tu palabra nos dice que tú estás con nosotros y ellos tendrán que convertirse a ti y no nosotros a ellos. Renunciamos a todo deseo, a toda inclinación de la carne a pecar.
Renunciamos en el nombre de Jesús a todo deseo de volver atrás, como la mujer de Lot, que quiso mirar atrás mientras huía y quedó petrificada, inservible para nada. Nosotros no queremos ser gente petrificada, gente religiosa, gente que sabe pero no vive, gente que conoce pero no practica. No, Señor, renunciamos a esa doble moral, a esa doble vida. Y en el nombre de Jesús declaramos la victoria de nuestro Señor. Tú eres el derrotado, tú eres el vencido, tú eres el que ha sido humillado. Nosotros en el nombre del Señor nos levantamos y somos cabeza y nunca más seremos cola. Siempre estaremos arriba y nunca abajo, porque tú lo has querido así, Señor, y a nosotros nos alegra el plan que tú tienes para nuestra vida. Aleluya. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Santo es el Señor, eterno nuestro Dios. Aleluya, bendito seas. Santo, santo eres tú, Señor. Toma la mano de la persona que está a tu lado. Vamos a orar en esta mañana los unos por los otros, ¿sí? Vamos a orar los unos por los otros, ministrarnos.